Shalom a todos, la parashá de esta semana se llama Pekudei, que en español quiere decir cuentas. Esta parashá está ubicada en Éxodo, capítulo 38, verso 21, al capítulo 40, verso 38. La Haftará está ubicada en Primera de Reyes, capítulo 7, verso 51, al capítulo 8, verso 21. Y la sección de los evangelios están ubicados en Lucas, capítulo 16, verso 1 al verso 13. La parashá comienza de esta manera y es de acá donde toma su nombre. En hebreo dice Ele Pekudei, Hamishkan, Mishkan Haedut, Asher Ukat Alpi Moshe, Abodat Haleviim Beyad Itamar Ben Aaron Hakohen. Vemos entonces allí que en un principio, y está remarcado en rojo, la palabra pekudei, que en español quiere decir cuentas. Ahora procedemos a detallar un pequeño resumen de esta parashá. Moshe hace un recuento del oro, plata y cobre donado por el pueblo para la construcción del Mishkan, también conocido como el tabernáculo. Betzalel, Oholiab y sus asistentes confeccionan las 8 vestimentas sacerdotales: la túnica larga de lino, los pantalones de lino, el turbante de lino, el cinturón, el delantal de lana, la placa del pecho, la túnica de lana y la placa de oro para la frente, de acuerdo a las especificaciones dadas a Moisés, en la parashá Tetzaveh. El Mishkan, el tabernáculo, es completado junto a todos sus componentes y traído frente a Moisés, quien lo erige y unge con aceite de unción e inicia a Aarón junto a sus 4 hijos en el sacerdocio. Una nube aparece sobre el tabernáculo, significando que la presencia divina vino a morar dentro de él. Ahí en pantalla pueden ver el esquema de esta porción de la Parashá Pekudei con la sección o los temas que encontramos en la Torá y el tema que se encuentra en la sección de los profetas. Y así procedemos a dar inicio a este drash, que está titulado La parábola del mayordomo injusto. Este drash está basado en 2 artículos, uno escrito por el pastor Hampton Kidley y también el pastor Keith Troop. Comenzamos con esta introducción. Alguien definió el dinero como un artículo que puede usarse como un pasaporte universal a todas partes, excepto al cielo, y como un proveedor universal de todo, excepto la felicidad. La gente piensa que si tuviera más dinero, la vida sería mejor porque entonces podrían comprar todas las cosas que quisieran y eso los haría felices. ¿Conoces a alguien que no quiera ganar la lotería? ¿Conoces a alguien que piense que ganar 10 millones de dólares los haría sentir miserables? Yo no conozco ninguno. En Lucas capítulo 16 nos da 2 parábolas que tratan sobre el dinero y nos dice la forma correcta de gastarlo si lo tenemos. Para entender lo que Jesús o Yeshua quiere que aprendamos de esta parábola, examinaremos el pasaje bajo 2 encabezados principales. Primero, la afirmación de la parábola y segundo, la aplicación de la parábola. Comenzamos con el primero de ellos, que es la afirmación de la parábola. Hay esencialmente 3 etapas en esta parábola, cada una centrada en el mayordomo. Las hemos llamado para este drash. La primera etapa se llama la situación del mayordomo. La segunda etapa, el plan del mayordomo. Y la tercera etapa, la prudencia del mayordomo. Procedemos a estudiar esta primera etapa, la situación del mayordomo. La situación del mayordomo se ve en los versículos 1 y 2 de Lucas capítulo 16.
vemos que dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Sabemos entonces que el mayordomo no fue acusado falsamente porque primero, no trató de defenderse a sí mismo. Y segundo, más tarde se le llama mayordomo injusto en el versículo 8. Así que el mayordomo se ha creado una situación bastante mala para sí mismo al abusar del dinero de su amo. Y ahora está a punto de quedarse sin trabajo. Esto nos lleva a la segunda etapa de esta parábola, el plan del mayordomo. El plan de mayordomo se ve en los versículos 3 y 4 del capítulo 16 de Lucas. Leemos. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Sabemos que este mayordomo era un jornalero en lugar de un esclavo, porque un esclavo habría sido severamente castigado y se le habría asignado alguna otra tarea servil. Mientras que este hombre simplemente está en peligro de perder su trabajo y nada más. Y cuando piensa este hombre en su futuro, no piensa que conseguirá otro trabajo como mayordomo. Ni siquiera contempla o le pasa por la mente esa posibilidad. Sin duda, porque era culpable de los cargos que se le imputaban y por lo tanto sabía que nadie más querría contratarlo. Así que piensa en el tipo de trabajo que podría hacer de manera realista y concluye que puede convertirse quizás en un trabajador manual, alguien que tenga que cavar, para lo cual él no es apto, o quizás le tocaría convertirse en un mendigo, algo que por supuesto su orgullo no le permitiría hacer. Entonces el mayordomo se le ocurre otro plan, un plan que le proporcionará un lugar para vivir durante bastante tiempo y, como ya veremos, un plan que implica tomar aún más del dinero que ya había tomado de su amo. Esto nos lleva a la tercera etapa de la parábola, la prudencia del mayordomo. La prudencia del mayordomo se ve en los versículos 5 al 8 de la primera parte del versículo 8. Leemos. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, esto por supuesto el mayordomo, dijo al primero de los deudores, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta. Siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Entonces él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Para tener la imagen aquí claramente en nuestras mentes, me gustaría compartir con ustedes la discusión de fondo de esta parábola de Clint Snodgrass en su libro llamado Historias con propósito, una guía exhaustiva de las parábolas. El monto de las deudas era muy grande. El monto que está explicado en Lucas capítulo 16, versos 5 al 7. Era un monto muy grande de deuda. Aunque las sugerencias de las cifras exactas entre los estudiosos varían, 100 barriles de aceite más o menos equivaldrían a unos 800 o 900 galones de aceite. El rendimiento de todo ese aceite
es posiblemente de 150 olivos y equivalente al salario de unos 3 años para un trabajador promedio. Ahora, 100 medidas de trigo serían casi 30 toneladas de trigo, probablemente suficiente para alimentar a 150 personas durante un año. El producto de lo que producen 100 acres y el equivalente a 7 años y medio de trabajo para un trabajador promedio de su tiempo. En cada caso, el mayordomo redujo la factura en la misma cantidad, que eran aproximadamente unos 500 denarios o el salario de más de 2 años para un jornalero. La parábola habla de grandes negocios. Ninguna de las personas involucradas en esta parábola son campesinos afectados por la pobreza o incluso personas con ingresos promedio. No, 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 no. Estamos hablando de personas muy adineradas. Solamente imaginen esa cantidad de aceite y esa cantidad de trigo que se manejó en esas transacciones. La razón por la que es importante para nosotros ver qué tan grandes fueron las cantidades de las reducciones que hizo ese mayordomo con los deudores es para que podamos ver cuánto estaba proporcionando realmente el mayordomo para su futuro. En una cultura donde se hubiera esperado reciprocidad y donde las personas cuyas facturas se redujeron tanto hubieran estado, por supuesto, pues muy agradecidas. El mayordomo les había ahorrado a estos deudores un total de alrededor de 4 o 5 años de salarios que podrían haber tenido que pagar a un jornalero. Entonces, sabiendo esto, no es de extrañar que se sintiera seguro el mayordomo de que le darían un lugar donde quedarse cuando lo despidieran. Algunos, cuando leen este verso y ven que el amo lo alabó, tienen problema con esto, porque tienen problema justamente con esta alabanza que se le da al mayordomo, porque parece que fuera Yeshua, Jesús, el que está alabando al mayordomo por haber sido deshonesto. Pero nosotros debemos recordar algo, que es el maestro o el amo de él en la parábola, y no Yeshua, quien alaba al mayordomo por su sagacidad. Y ahora pasamos al segundo punto, terminamos con los temas, ahora pasamos al segundo punto que hablamos desde un principio, y este segundo punto se llama la aplicación de la parábola. ¿Qué aprendemos nosotros de la parábola y cómo podemos esto aprendido aplicarlo a nuestras vidas y a nuestro diario vivir? Encontramos la aplicación de la parábola en los versos 8 al 13. El verso 8 específicamente la segunda parte del verso 8. Y hay al menos 5 lecciones que podemos aprender de la aplicación de esta parábola por parte de Jesús o Yeshua. Primera lección. Debemos planificar sabiamente nuestro futuro eterno o nuestro futuro en la eternidad. Leemos en Lucas capítulo 16, verso 8, segunda parte, que dice: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. En el contexto, esta declaración es una acusación de Yeshua contra sus discípulos. Los hijos de la luz, quienes a menudo parecen menos preocupados por su futuro celestial que los hijos de este mundo por su futuro terrenal. Pero Yeshua quiere que planeemos a lo largo de esta vida para la próxima, que es la vida venidera. Es decir, usemos este tiempo que tenemos en esta vida para que planeemos referente a la vida que viene, al mundo venidero. Y es que justamente este es el punto de Yeshua en el que más claro está en esta parábola, que nosotros debemos estar activos
todos los días planificando nuestro futuro en la eternidad, trabajando para ese futuro en la eternidad, con mucha más energía que la que ponemos para planificar nuestro futuro terrenal. Segunda lección que podemos aprender de esta parábola. Debemos usar nuestro dinero en esta vida para cosechar recompensas en la próxima vida. Leemos en Lucas capítulo 16, verso 9. Dice, y yo les digo, con las riquezas injustas, gánense amigos para que, cuando éstas lleguen a faltar, ellos les reciban en las moradas eternas. Fallamos nosotros, en última instancia, cuando esta vida termina. Y nuestro dinero ciertamente también nos falla o nos falta cuando esta vida también termina. El punto que Yeshua o Jesús está diciendo es que el dinero de este mundo, que tiende a corromperse y que puede ser mal usado tan fácilmente, debe ser justamente usado para ayudar a otros. Los creyentes deben ser astutos en su mayordomía y utilizar las finanzas terrenales para hacer amigos celestiales. La ayuda amorosa brindada a otros en esta vida es un signo de discipulado genuino y de salvación ya disfrutada en lugar de una base meritoria de salvación. Tercera lección. Debemos reconocer que la fidelidad con lo que tenemos, no cuánto tenemos, es lo verdaderamente importante. Y esto se enseña en el versículo 10 de Lucas capítulo 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nótese que el enfoque está en el carácter de uno como persona. Una persona fiel es una persona justa en lugar de una persona injusta o deshonesta. Como manejamos el dinero en esta vida es indicativo de nuestro carácter, ya sea que la cantidad de dinero sea pequeña o sea grande. Cuarta lección. Debemos reconocer que Dios no nos confiará las verdaderas riquezas del reino si no podemos ser fieles con las riquezas de este mundo. Y esto se nos enseña en los versículos 11 y 12. Leemos. Así que, si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Y de hecho, también podemos encontrar este mismo principio aplicado de otras maneras en las Escrituras. Vamos a considerar, por ejemplo, lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de los requisitos para aquellos que aspiran a ser ancianos. Él dice que un anciano debe ser uno que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda reverencia. Y luego continúa preguntando, porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo entonces cuidará la iglesia de Dios o la comunidad de creyentes de Dios? Eso lo podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 4 al verso 5. De la misma manera, creemos que Jesús, Yeshua, está dirigiendo esta lección especialmente a sus discípulos más cercanos que se convertirían en líderes en la comunidad de creyentes. Si no pueden manejar la mayordomía de las cosas terrenales, ¿cómo pues podrán manejar la mayordomía de las cosas de Dios? Y si no pueden servir fielmente bajo la autoridad de otros hombres, entonces ¿cómo podrán recibir autoridad propia en el reino? Debemos notar que ambas preguntas esperan una respuesta negativa. Es decir, que Dios no confiará las verdaderas riquezas a aquellos que ni siquiera pueden manejar las riquezas mundanas. Y Él no le dará a nadie cosas propias para que las supervise
si usted no puede supervisar las cosas en nombre de otros. Y quinta y última lección que aprendemos de esta parábola es que debemos recordar que la forma en que usamos nuestro dinero indica quién es nuestro verdadero amo. Si nuestro amo es Dios o nuestro amo es Mamón, es decir, las riquezas. Y esto lo aprendemos en el versículo 13 de Lucas capítulo 16. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Cuán fácilmente nosotros somos esclavizados por las riquezas mundanas y cuán misericordioso es nuestro Señor Yeshua, Jesús, al advertirnos al respecto. Con demasiada facilidad pensamos que podemos servir a ambos. Y a veces pensamos, tal vez sirviendo a las riquezas un poquito y a Dios un poco más. Pero es que Yeshua deja en claro que no puede haber lealtad dividida en ese tema. Esto es una proposición de uno o otro. Es decir, o sirves a uno o sirves al otro, pero a los dos no se puede. Y si servimos a Mamón, es decir, a la riqueza, aunque sea un poquito, entonces lo amamos más que a Dios. Y lo servimos más que a Dios. Eso es así y punto. Yeshua advirtió que podemos convertirnos en esclavos del dinero. Puede que no pensemos que el dinero significa más para nosotros que Dios. Puede que no pensemos así. Pero Yeshua no dijo que debemos servir a Dios más de lo que servimos al dinero. El tema no es qué ocupa el primer lugar en nuestra vida, sino que el tema es si servimos al dinero. El pastor y autor llamado George Bottrick dijo, de todos los amos que el alma puede elegir, al final solo hay dos, Dios y el dinero. Todas las opciones, por pequeñas que sean, por más que se disfracen las alternativas, no son más que variantes de estas dos opciones, Dios y el dinero. Solamente tenemos estos dos variantes delante de nosotros. Por supuesto, está en nosotros elegir cuál de ellos será nuestro único amo. No podemos servirlos a los dos. Shalom a todos. Hasta acá este Drash de esta semana, esperando haya sido de bendición y provecho para cada uno de nosotros y que el Todopoderoso Dios de Israel bendiga nuestra vida, nos brinde sabiduría para elegir correctamente cada paso de nuestra vida y que podamos servirle con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Amén. Shabbat Shalom.